¿Qué tal, amigas, amigos? Nos encontramos nuevamente en este canal, La Macuspanita Informa, y les damos las gracias a nuestros suscriptores, fieles suscriptores, y a nuestros nuevos suscriptores les damos la bienvenida. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que nosotros vamos subiendo y le den like y esperamos también sus amables comentarios, como ha sido hasta ahora. Y antes de que se nos pase, queremos saludar muy especialmente a toda la red AMLO, pero especialmente a nuestro amigo Jorge Juárez, porque, híjoles, teníamos tiempo que no lo saludábamos, nuestro queridísimo amigo Jorge Juárez, y también a nuestro amigo Carlos Mertens. Son unos buenos compañeros de lucha de la Cuarta Transformación de la Red AMLO y pues les mandamos este saludo especial. Y bueno, vamos a pasar al tema que ha sido pues un tema muy controversial, un tema que ha hecho arder a las redes sociales. Nosotros en la Macuspanita Informa preferimos que se calmen las aguas, que todo mundo pues trate de calmarse y que seamos un poquito más objetivos. Que cada quien tome su juicio personal, porque el criterio es personal, no es un criterio, el criterio de una persona no es el criterio de todos. Entonces, nosotros queremos poner a la mesa algunos puntos que no debemos olvidar para normar cada quien por lo individual nuestros propios criterios. Y eso tiene que ver con el altercado que hubo en la conferencia matutina de ayer, 4 de marzo del 2020, entre Pedro Olvera, Marco Olvera y Frida Guerrera. ¿Qué vamos a puntualizar? Primero, el lado periodístico. Un periodista, no estoy hablando de Marco Olvera, un periodista está obligado, cualquier periodista está obligado, tiene la gran responsabilidad de informarse bien antes de hacer un cuestionamiento, antes de plantear informar una noticia o dar un planteamiento o una columna, una editorial o una crónica, cualquiera que sea la naturaleza de la información, es decir, en cualquier punto o aspecto que la noticia se vaya a abordar, ya sea columna, crónica, les digo, la propia editorial de un medio o la propia noticia, tiene que ser un periodista responsable, debe informarse acerca de todos los aspectos que abarca la noticia, porque si no, entonces quedaría del lado de la intriga, incluso la calumnia. Y eso es muy grave. Esas prácticas de calumniar en los medios de comunicación a luchadores sociales, activistas, propios periodistas, políticos, gente de cualquier sector de la población, se dio mucho dentro de los medios de comunicación. Uno de los que más ha padecido la calumnia en por lo menos 3 décadas, ha sido el propio Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de nuestro país. Él ha padecido la represión, él ha sido catalogado como un peligro para México, no debemos olvidar eso. Él ha sido catalogado como el desastre que se dejaba venir cuando asumió la jefatura de gobierno del aquel entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Él ha sufrido los golpes de la censura, la represión, fue golpeado en su propio estado natal, Tabasco, por ser un activista, un defensor de los bienes de la nación, y el principal bien de la nación, el petróleo y los pozos petroleros de su estado natal, Tabasco. Todo activista, también debemos de recordar, siempre va a estar en el ojo del huracán
siempre va a ser mal visto, siempre va a ser un grosero, siempre va a ser un peligro, siempre va a ser descalificado y tenemos que echarnos a la historia. Muchos activistas sociales, voy a tomar uno que a nivel mundial, su caso fue conocido, que fue Mandela. Él fue incluso encarcelado. El propio José Mujica, también, que después se convirtió en presidente de Guatemala, y al igual que Mandela, pero Mandela estuvo 27 años en la cárcel. José Mujica, y ahí está la película, ahorita se me escapa el nombre de la película, la pueden buscar en Netflix, la historia de José, eh, no recuerdo el nombre de la película, en donde él estuvo encarcelado y estuvo en un calabozo, sin luz, sin agua, con ratas, entonces, y después se convierte en presidente de su país. Los activistas, los luchadores sociales siempre van a ser mal vistos por los intereses de arriba, los intereses de unos cuantos. Andrés Manuel lo ha venido diciendo durante muchos años, que esto ha pasado y seguirá pasando. Entonces, un periodista que no se informa y que lanza cualquier clase de acusaciones ya raya en la calumnia. Y quiero traer aquí a cuento la frase que nuestro propio presidente ha dicho muchas veces: la calumnia cuando no mancha tizna. El dejar un suponer o una suposición al aire, eso es crear intriga y crear la duda en el consciente colectivo acerca de la honorabilidad de una persona, a pesar de que aquella persona tenga pruebas de su propio trabajo. Siempre un activista social siempre va a ser mal visto. Un luchador social, una luchadora social siempre va a ser mal vista. Aquellos que fingen estar en colectivos para hacerse de recursos de dudosa procedencia y vivir de ello, no se les puede llamar activistas sociales, no se les puede llamar luchadores sociales. Y estoy hablando de una Denise Dresser. Pero no podemos echar en un solo costal a gente que ha por años simulado estar en la lucha social, porque han sido simulaciones. No podemos, como es Denise Dresser, que me disculpe la pobre señora, pero el que se haya parado con un puño de jovencitas a bailotear ridículamente una lucha, noviembre pasado, del año pasado, a bailotear ridículamente con jovencitas este himno que ahora que las chilenas lanzaron y que fue a nivel mundial fue una visualización tremenda. No se puede llamar una luchadora social ni se le puede llamar una activista, de ninguna manera, porque ella jamás ha tenido resultados de absolutamente nada. No se puede decir que ella está al mismo nivel que Frida Guerrera. No podemos pensar, al menos aquí en el canal de la Macospanita Informa, no podemos pensar que están en la misma altura. Es tanto como decir que Andrés Manuel y Carlos Salinas de Gortari es lo mismo. El mismo Andrés Manuel lo ha dicho: no nos confundan, no somos iguales. Que la forma en que el periodista lanza esta calumnia sin investigar a la persona, no voy a hablar a favor de Denise Dresser, porque ni mucho menos del señor Víctor Trujillo. Lo único que puedo decir de ellos dos es que son gente muy culta, es gente muy estudiada, es gente preparada, y que esa preparación, esa cultura, la han vendido a intereses distintos a ser activistas o luchadores sociales. No tienen nada que ver esto, ¿sí? Y es muy respetable. Ellos, ahora sí que hay que hacer lo que sea para tener un plato en la mesa. A lo mejor esa es la filosofía de ellos. No lo sabemos. Habría que preguntarles.
o ellos habría que, si son en un ejercicio de honestidad, pues sería muy bueno que nos lo dijeran. Dudamos mucho que eso pase, pero en fin. Y el periodista Marco Olvera hizo uso de la calumnia para decir que se investigue a Frida Guerrera porque quién sabe de dónde obtiene recursos y nuevamente llevó este asunto al problema de que también él supone que Denise Dresser y toda la gente que mencionó, incluyendo a Frida Guerrera, recibía recursos de George Soros. Eso, si no tiene pruebas, eso entra dentro de la calumnia. Si sí tiene pruebas, entonces que lo diga. Que le diga al licenciado Andrés Manuel López Obrador, aquí están las pruebas, ahora investiguelos a todos por igual. Porque imagínense, Andrés Manuel fue investigado, ¿sí? Que se investigue también a Frida Guerrera, pero no se puede dejar pasar o pasar por alto el hecho de que desde nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, ella fue calumniada. Porque además ni siquiera sabe el trabajo de Verónica Villalbazo. Verónica Villalbazo es una activista de hace muchos, por lo menos década y media, en donde ella ha denunciado, ha puesto a la luz casos de feminicidios, de feminicidio infantil, ha apoyado a las familias, ha logrado, y uno de sus trabajos más visibles, digamos, es el caso de Lupita, la niña llamada, bueno, cuyo mote fue Calcetitas Rojas, lo hemos dicho en otros videos, se le dice así porque el cuerpo de la pequeñita lo único que llevaba eran unas calcetitas rojas. Ella tiene un libro al respecto de este caso y logró dar con los asesinos de esta pequeña que antes de ser asesinada fue torturada y llevaba signos de tortura y de violencia según arrojan los resultados de las investigaciones, y quienes fueron los que ultimaron con su vida fueron sus propios padres. Entonces, entrando un poco al blog que ella tiene en las redes sociales, ella tiene miles de casos en donde ha acompañado a las familias, les han dado asesoramiento a través de la Asociación Civil Voces de la Ausencia, de casos de mujeres de todas las edades, empezando por casos de feminicidio infantil. Algunos de ellos han sido ultimados por sus propias madres o los padrastros, o pequeños o pequeñas, perdón, sustraídas del hogar por disque familiares. Hagan de cuenta que el modus operandi muy parecido al de Fátima Cecilia, en paz descanse, donde la sustrae, no familiares, pero sí personas conocidas. Por eso la niña se deja conducir y el resultado ya lo conocemos. Verónica Villalbazo, que se hace llamar Frida Guerrera, ha sido una activista de varias décadas, les digo, por lo menos década y media, y desde mi muy particular punto de vista yo considero que viendo tanta violencia y viendo tanta ruindad en los seres humanos como para torturar, violar, ultimar la vida de una mujer de cualquier edad, y además después de eso eh, continuar mancillando el cuerpo de mil maneras inimaginables. Yo creo que a cualquiera le cambia la perspectiva de vida o le cambia eh, el sentir interior de la persona. Eso a cualquiera le cambia. El hecho de que ella se haya dedicado a eso es muy respetable, muy loable, reconocible y admirable incluso. Y no es justo que se le meta en una intriga, se le calumnie a su trabajo ni a su persona.
Y yo pienso o pensamos nosotros aquí en nuestro equipo que es muy triste ver que se calumnie de esa manera a una persona. En este caso es una mujer, Frida Guerrera, puede ser cualquier otra mujer. Sabemos que dentro de las conferencias matutinas del licenciado Andrés Manuel López Obrador hay varios periodistas de los medios convencionales o de los medios tradicionales que se han encargado de hacer preguntas a modo, de hacer preguntas con calumnias veladas, de hacer preguntas o de meter intriga dentro de las famosas preguntas dirigidas hacia el propio presidente. La ventaja del presidente es que todos los días tiene un micrófono y él además hace uso de su derecho de réplica y queremos que lo siga haciendo porque ha sido un hombre muy atacado durante muchas, más el triple o cuádruple de décadas que Frida Guerrera. Pero también creemos que Frida tiene todo el derecho de réplica, de defenderse de una calumnia. Yo creo que muchos seres humanos, muchas personas actuaríamos probablemente así. Depende del carácter de cada quien. Habemos otras personas que somos un poco más moderadas en cuanto a nuestra forma de conducirnos. Pero estamos hablando de la forma de conducirnos, no estamos hablando del fondo del reclamo. Y el fondo del reclamo, ya sea que una persona lo haga pacíficamente y otra persona lo haga con las emociones ahí, impulsada por el coraje que en ese instante puede surgir porque está siendo el foco de una calumnia, pues eso ya depende del carácter de cada persona y eso es respetable. Pero más allá de todas estas cosas, seguimos puntualizando en las cosas que Frida solicita, además de puntualizar y defenderse de una calumnia. Ella en esta segunda intervención que ha tenido en la mañanera o en la conferencia matutina del licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, ella solicita básicamente dos cosas. Y creo que ha sido coherente en ese sentido y congruente también. Ella solicita que haya un día especial para que se toque el tema del feminicidio, que es un tema no solo importante, es un tema muy urgente porque estamos hablando de la vida de mujeres que están expensas de los depredadores y muchos de ellos están en casa. Y les invitamos a que vean el video que nosotros hicimos acerca del feminicidio y hablábamos de este tema, de cómo un depredador puede encarcelar, por así decirlo, a la víctima, a la mujer, y antes de ultimar su vida, bueno, pues la hace víctima de tortura, maltrato y demás. Pero bueno, dejaremos eso ahí porque los invitamos a que vean ese video que nosotros subimos en este espacio del canal de la Macospanita Informa. Ella le solicita una conferencia, un día especial para que se hable del feminicidio. Y la segunda cosa que le solicita, y que eso se lo solicitó también en la ocasión anterior que intervino, que fue la palabra que le concedió Andrés Manuel, ella solicita que haya una fiscalía especial para el tema de feminicidio y que combata el tema de feminicidio. Nosotros en la Macospanita Informa seguimos sosteniendo que más que una fiscalía especial, que haya leyes contundentes para los depredadores. Tope donde tope, si es el depredador un hombre o el depredador, a veces, en el caso de los feminicidios infantiles, a veces se lleva a cabo ya incluso por la madre, o a veces la madre es cómplice del depredador, que se lleve a cabo políticas públicas de leyes muy fuertes, leyes que no dejen la reserva de ninguna especie para que no haya el pretexto de una jurisprudencia en donde con esa jurisprudencia, que en Estados Unidos le llaman enmiendas, el depredador tenga el chance de decir, aquí hay una vacuidad en la ley, vamos con todo y salimos
de esta y no vamos a ser encarcelados y no vamos a ser enjuiciados. ¿Por qué? Porque solicitamos o proponemos o le decimos a quien tenga que ser, en este caso el Poder Judicial, pero también puede venir la iniciativa del propio Ejecutivo, que haya leyes de tal tamaño y de tal envergadura que no dejen ningún viso de duda para que toda la ley caiga y sobrecaiga en los depredadores de las víctimas de feminicidio. Y que sea quien sea y tope donde tope, esta gente reciba un castigo merecido al tamaño de su crimen. Probablemente Frida diga, no, pues mejor una fiscalía. Nosotros sostenemos dentro de la Macuspanita Informa, porque lo ha dicho el presidente en muchas ocasiones, probablemente no se avienten a una fiscalía especial porque había mucha burocracia dentro de las instituciones, había mucho aparato burocrático y no se hacía nada. Probablemente Andrés Manuel esté pensando a futuro, no en la Cuarta Transformación y este sexenio, sino a futuro. Probablemente estamos en el caso de las suposiciones. Imagínense que se crea la famosa fiscalía, se destinan recursos y comienza a funcionar en este sexenio. No sabemos si para el próximo sexenio se termine convirtiendo en un esqueleto, en un elefante blanco, donde lo único que se estén destinando recursos a una institución, a un aparato burocrático más. Por esa razonamiento, aquí nosotros opinamos que más que una fiscalía especial, que se hagan leyes contundentes, leyes. Si es menester que haya 1 o 2 o 10 o 20 artículos de la ley que se tengan que agregar a la Constitución, pero que sean a nivel penal, pero que sean contundentes, avasalladores y que no dejen la menor duda para una jurisprudencia ni una vacuidad para que el depredador se escape de la ley una vez, porque puede estar atrapado, puede estar encarcelado en este famoso juicio preventivo o encarcelamiento preventivo, no recuerdo cuál es el término, ustedes me corregirán. Sí, pero después, dada la vacuidad de la ley, el defensor del depredador diga, pues por aquí nos podemos ir y no te preocupes, amigo, vas a salir en corto tiempo. ¿Qué es lo que hace el depredador? Regresa y ultima su trabajo. Entonces, es importante, y nosotros lo ponemos a su criterio, que más que una fiscalía especial contra el caso de feminicidios, haya leyes específicas para el asunto de feminicidio, ¿sí? Y que más allá de las formas, busquemos el fondo. Y un periodista, reiteramos, cualquiera que éste sea, está obligado a investigar una nota antes de lanzarla. Investigar una nota que no quede la menor duda, ¿sí? Porque si no, entonces se convierte en calumnia. No puede llegar un periodista y decir, pues no te conozco o no conozco ni siquiera el nombre de la persona a la que va a calumniar, sino que simplemente lanza los nombres, enumera nombres y lo lanza. Frida tenía todo el derecho de hacer uso de la réplica. Nosotros suponemos que ella se precipita porque ya la conferencia estaba por terminar y probablemente no estábamos ahí, ¿sí? Ninguno de los que nos atrevemos a dar nuestra opinión acerca, no sabemos dentro del salón Cuauhtémoc donde se llevan a cabo las mañaneras o la conferencia, no sabemos cómo estén los ánimos entre los propios periodistas, porque entre ellos mismos se tiran, pero sí, con todo el coraje del mundo. Tan es así que cuando salieron hubo otros altercados dentro de otros periodistas
periodistas contra periodistas, unos los periodistas tradicionales y otros los periodistas alternativos o los youtubers llamados, ¿no? Entonces, no sabemos qué pase ahí adentro, cómo estén los ánimos, cómo esté el ambiente, no sabemos, nosotros nomás vemos que Andrés Manuel dice, a ver tú, pero entre ellos se escucha que están peleándose, ¿sí? Y que están arrebatándose la palabra. Muchos de ellos, no ha sido la primera, ni la única, ni la última, que ha arrebatado la palabra. Muchos. Revisemos, señores, revisemos las mañaneras. Muchos periodistas, muchos, han arrebatado la palabra. Andrés Manuel le ha dado la palabra a la persona A y la persona B se pone a hablar. Y mujeres y hombres. Y terminan dándole el micrófono a esa persona que arrebató la palabra. ¿Sí? Las formas tal vez no fueron buenas en el caso de Frida, pero más allá de las formas, el fondo de el señor Marco Olvera, de lanzar una calumnia de tal tamaño, fue más que de forma, fue de fondo. Tengamos cuidado, normemos nuestro criterio e investiguemos. El trabajo de Frida Guerrera no es un trabajo que se pueda tapar con el sol con un dedo. Ha sido un trabajo muy arduo, ha sido un trabajo de varios años. Ella ha sido amenazada de muerte por otros gobiernos. Ella no ha tenido, ella como muchos, periodistas incluso, profesionales, porque sí los hay, y también revisemos las matutinas, periodistas que no se dedican a hacer preguntas, periodistas que han llevado la investigación y le han dicho, presidente, le dejamos, sí, ahí con Chucho, presidente, le dejamos toda esta información de lo que está pasando en Tabasco. Presidente, le dejamos esta información de lo que está pasando en Chihuahua. Esta información de lo que está pasando aquí y allá. Son periodistas de investigación. Y un periodista nato que ama su profesión debe de ser, antes que periodista, un investigador nato. Debe de tener el espíritu de la investigación en la sangre, si se pudiera decir así. Y el señor Marco Olvera pecó de irresponsable al juzgar y meter en un mismo costal a otras personas que hacen otro tipo de trabajos, que no son activistas ni son luchadores sociales, en el mismo costal a un activista y una luchadora social. Que ayer arrebató la palabra, muchos lo han hecho. Que el tema de feminicidio no es un tema importante, no lo es. Es un tema importante y urgente de atender. Que el licenciado Andrés Manuel López Obrador lo está haciendo también. Tan es así que el propio Santiago Nieto, director de la Unidad de Investigación Fiscal, informó ese mismo día, antes de que hubiera este altercado, que hubo ahorita les digo, se desmanteló una red de trata de personas, de niñas que van entre los 12, 15 y hasta 17 años, que fueron atrapadas por esta red de trata de blancas para la prostitución infantil. Yo lo pondría así, prostitución infantil, porque ¿cómo vas a vender a una pequeña de 12 años a un fulano y te paga a ti proxeneta por sexo de la menor? ¿Cómo le llamas a eso? Las cosas tienen nombre, y eso es prostitución infantil, trata de blancas, exposición de menor a peligro y muchos otros delitos que deriven de esa acción. Y por esa acción se desmanteló una red que operaba en la Ciudad de México, Irapuato, Tlaxcala, Puebla, incluso en Guadalajara. Entonces, por la trata de blancas se hizo el bloqueo de dinero
de 152.618.000 pesos por, por dinero directamente surgido de la trata de la trata de personas, perdón, y 53.459.000 pesos relacionados de manera indirecta por este mismo operativo de trata de personas. No es un asunto menor lo que acaba de suceder y lo que acaba de hacer el presidente de la República. Desmantelar una red de trata de blancas, de prostitución. Y también hubo un bloqueo de 6 personas relacionadas a un grupo religioso que a través de la simulación de donativos provenientes, esos donativos que tomaron un monto de 359 millones de pesos y también otro monto de 1,5 millones de dólares por la operación de pornografía infantil. Es decir, ese grupo de personas acumularon esos terribles montos de millones de pesos y de 1,5 millones de dólares por la pornografía infantil. ¿A qué tuvieron que someter a esos pequeños? ¿Cuántos menores de edad tuvieron que haber sido maltratados y violentados de una forma tan terrible como es la pornografía infantil para que se dieran esos montos multimillonarios por ese tipo de prácticas delictivas? Entonces, no estamos hablando de algo menor. El gobierno está actuando y Frida Guerrera debe de tomar en cuenta que el gobierno no puede tampoco de forma irresponsable decir o suponer que el feminicidio urge en tanto cuanto ella no ve que se hace algo por su causa, sino que esto es un asunto de todos los mexicanos, y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no debe solamente atender este asunto que es urgentísimo, sino tiene que gobernar para todos. Frida Guerrera debe en sus planteamientos, bueno, no debe porque no nos gusta esa palabra, porque suponemos que es una palabra impositiva, pero sí es bueno que también ella tome en cuenta lo que el gobierno está haciendo, que no se puede opacar, lo que el gobierno está haciendo para prevenir el feminicidio, que se desmantele una red de este tamaño y de esta envergadura. Habla de que se está logrando, de alguna manera, en mucho amortiguando el asunto de la prevención de feminicidio. Si esta red ya no está, seguramente no va a haber menores que caigan en estas trampas de la trata de personas. Entonces, nosotros aquí en la Macuspanita Informa tenemos que poner estas cosas a la mesa. Lo que el gobierno está haciendo para apoyar o para revertir el feminicidio y el feminicidio infantil lo está haciendo. Y prueba de ello fue este martes, que se opacó por este altercado. Tristemente sí. Pero que la labor de un activista, hombre o mujer, de un luchador social, no debe tampoco ser demeritado por una calumnia. Que un periodista debe de tener toda la obligación, ahí sí tenemos que ser puntuales, debe de tener toda la obligación por rigor periodístico de estar informado de todas las partes que conllevan y convergen en una noticia, en una nota, en una columna, en un editorial. Creemos que fue un grave error de este señor, ¿sí? Y no debe de seguir sucediendo esto en la prensa. Nosotros, uno de nuestros primeros videos, cuando abrimos este canal, hablábamos de la nota roja, hablábamos de cómo el periodismo se ha demeritado
porque no están acostumbrados a investigar. Por décadas el periodismo estuvo opacado, estuvo sometido por las prácticas del llamado chayote, porque han sido pagados y porque han sido silenciados. Este es el momento, señores, de que dejen de estar silenciados y comiencen a poner la noticia sobre la mesa. Y ya también dejar este asunto de la nota roja, de exacerbar la nota roja, en lugar de cómo es posible que los medios de comunicación tradicionales se enfocaran en el altercado y dejaran a un lado toda la información que se dio acerca de los avances de la unidad de investigación fiscal que expuso y expresó el director de la unidad de investigación fiscal, es Santiago Nieto. No puede ser posible que los medios de comunicación estén enfocados en este tipo de cosas. Y bueno, nosotros los dejamos con estas reflexiones y les invitamos, las ponemos a su disposición para que ustedes de manera individual normen su propio criterio, y ustedes, como siempre, tienen la mejor opinión. Ustedes son dueños de su propio criterio. Nosotros solamente les dejamos estas reflexiones. Les agradecemos que hayan llegado al final de nuestro video y nos vemos en un próximo video.